Bien, otro día frío en Mexicali, nubes y está frío, está raro, viento y todo eso. A ver cómo se nos pone el rato con el calorón. Ahorita vamos a hacer un soporte, unas bases para las mallas del tumbado ese que están haciendo acá estos muchachos, los mecánicos. Ayer le cortamos donde iban los columpios y todo eso. Le hicimos unos hoyos. Ahorita le vamos a... Los resortes los iban a cortar y ahora nomás creo que los quieren calentar. Estas bases, miren. Estas bases de aquí de los columpios. Y abajo la de los que tiene las abrazaderas. Estaban arriba, las corté, las vamos a poner abajo y te las voy a soldar. Ahorita nomás voy a hacer la base de los refuerzos de aquí, porque quedó colgando el columpio. Le vamos a poner un refuerzo de aquí, a donde está la parte de los hoyos, para que detenga el columpio, que no se vaya a mover, que no se vaya a empezar a columpiar. Entonces eso lo vamos a hacer de placa de 3/8, porque no tenemos más delgada, así que eso es lo que va a hacer. Ahorita nos miramos, raza. Bueno, esta la necesitamos de 2/3. 2/3 por 6/5. Ahí quedó el corte, jóvenes. Una limpiadilla leve con el grinder, con la puridora, y ahorita se hace la machaca. Bueno, ya sacamos estos pedazos de 6/5 por 2/3, y de aquí vamos a sacar los 4 pedazos que vamos a hacer para hacer el cajón de estos. Estos van a ser de 2/3 por 1,5. 1,5 es lo que es lo ancho del chasis para hacer la U o encajonarlo. Ahorita los vamos a cortar de volada para empezar a hacer los hoyos para irlo a armar. ¿Cómo van quedando los cortes, jóvenes? Ya están las piezas, ya nada más que ya les doy una limpiada y las corto con la maquita.
Nomás les puse un punto para cada lado para agujerar las dos al mismo tiempo. Ahí están hechos los agujeros, jóvenes. Los agujeros los hice de 7/16 porque los tornillos son de 3/8. Así no queda ahorcado. Todo el tiempo tienen que darle un 16 arriba de la medida del tornillo. Ahí está. Ahorita los vamos a armar. Estos van aquí así. Tenemos que armarlos y soldarlos para que haya chance allá adentro, porque para soldarlos de donde están puestos va a ser un broncón. Así ya nomás hacemos el cajón y los soldamos allá adentro. Ya las armé las dos, pero antes de ponerlas lo voy a checar que sí ensamblen bien, que no vayan a estorbar las estas del tanque, la gasolina, ni nada de eso. Vamos, ahí está el pickup. Y ustedes también, compitas, también, si algo, una deuda tienen, antes de echar todo a perder, hay que checarlo. No te voy a ir a verificar. Bueno, sí quedaron bien. Ahora vamos a soldarla rapidito. Ahí está, hay que dar una soldadura, jóvenes. Ahí están instaladas las piezas. Ahorita las vamos a soldar. Acá está la otra. Ahorita vamos a soldar también esos. Sopa de sas, vamos a darle coscorrones. Bueno, ahí quedó, jóvenes, miren. Ahí quedó al 100. Nomás que desafortunadamente no pude poner la cámara aquí adentro porque estaba trabajando en medio de los chasis y esa es la chispa donde estaban cayendo por todos lados y decidí no lastimarla. Entonces, pero ahí quedó, miren, ahí quedó al 100. Están soldadas las bases allá y allá el diferencial. Ahí está. Esto lo van a reconstruir, le van a hacer un tipo como lo van a pintar, no lo van a pintar, le van a echar brillo por arriba, le van a hacer clear. A esto nomás le van a quitar poquito para que supuestamente se mire así como deteriorado, pero se va a mirar curado ya me imagino ya pintado. A ver cómo les queda. Está enterito el picapcito y le enguachen todas las vistas. Todo tiene el 100, miren las vistas. Ahí están las copitas, miren. Ahí está el famoso mecánico, señores. ¿Qué hubo? Míralo, ahí está. Es el que sabe aventar el broncón. Todas sus insignias de Ranger, todo tiene, tal 100. Tiene hasta los strips de la pintura originales, miren. A ver cómo queda, a ver cómo lo dejan estos muchachos.